Ricardo Monreal, todavía no tengo los votos seguros, así que pues quién sabe si la podemos aprobar como la quieren presentar. ¿Qué tiene relevante? Que no salió exactamente como lo habían planteado, pero tampoco le juega las contras del todo a la presidenta. Y vámonos por partes. Uno, en la Cámara de Diputados no se reduciría el número de diputados, de hecho aumenta. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a platicarle a nuestros amigos del auditorio. Primero, en la composición de la lista. Recordemos que hoy tenemos 300 diputados que elegimos cada uno de los habitantes en nuestro distrito y 200 que salen de listas que proponen los partidos políticos, los célebres diputados plurinominales, de los cuales se asignan conforme a la votación recibida. La propuesta propone 200 que sean 100 por los se está cortando un poquito, Gonzalo. ¿Tú nos escuchas bien? Yo te escucho bien, Manuel. Sí. Ahí estás, perfecto. Escuchamos. Listo. Decíamos, hoy tenemos 300 diputados que elegimos por distrito, 200 que vienen de lista. Bien, ¿cuál es la propuesta? Que queden los 300 distritos, 100 que se elijan de los mejores perdedores, una fórmula equivalente a la que tenemos en el Senado, es decir, que no los pongan los partidos, sino los votantes digan, pues qué candidatos que no llegaron merecen ser diputados, y solo 100 que serían de estas listas por partido. Eso garantizaría que puedas tener algún experto de esos que habíamos dicho que puede no ganar ni una elección de condóminos, pero que es necesario que estén en la Cámara, o esos liderazgos de partido que necesitas asegurar que tengan un cargo para poder ser coordinadores, vicecoordinadores, algo así, pero le restas fuerza a los partidos en cómo designan esta lista. Esa posición me parece bastante sensata, es lo que habíamos dicho, no los reduzcas, distribúyelos de manera que sea el votante el que los escoja y no sus partidos. La propuesta es ampliar en 8 diputados, y agárrense por el término que usaron, por la diáspora mexicana. Es decir, que sean diputados que representen a los mexicanos que no viven en México, pero como dice la iniciativa, que se sientan vinculados y pertenecientes a los Estados Unidos mexicanos, estén donde estén. Es decir, las gentes que tengan interés de participar, de saber qué está pasando en el país que los vio nacer, pero donde no viven, puedan tener una representación. Entonces, oye, Gonzalo, ¿y esa figura existe en otros países de legisladores que representen a pero los pues sí suena raro, porque al final de cuentas, a quien tienes que elegir, pues es a quien te representa, a quien está cerca, ¿no? Quien ya se fue, pues puede opinar poco. Por supuesto, parte del interés es pues tener estos diputados migrantes que no tengan una base directa o un contacto muy fuerte, pero que te sirvan para representar al Congreso, o más bien tener una voz en el Congreso de los que se fueron, ¿no? ¿Y cuál es la apuesta que hace el gobierno? Pues que es más fácil que siendo gobierno, teniendo las embajadas y los consulados, pues puedas tener candidatos o más votos por los candidatos afines, ¿no? Esa es parte del truco, pero bueno, 508 no está tan grave, al final pues sí le dejarías algo de juego a los aliados, pero le restas discrecionalidad a las listas. Eso me parece muy bien. Donde sí vendrían reducciones en senadores, donde en algo que me parece sensato, también hay que decirlo, es que reduciríamos de 128 a 96, dejando 2 electos por mayoría en cada estado y el mejor perdedor, ¿no? Aquí parte del detalle es que se pide que en las listas haya un hombre y una mujer para garantizar la paridad de género, no la equidad. Entonces ahí sí vendría una reducción de senadores plurinominales, los partidos como tal dejarían de tener representación y se vuelve a una representación por estado, insisto, 2 de mayoría, 1 de primera minoría. Me parece también algo sensato, y ahí podría decir la presidenta que cumplió su petición de reducir el número de plurinominales, a la vez que pues funciona mejor la representación, ¿no? Recordemos porque en diputados, entre más habitantes tienes, pues más diputados te tocan. En senadores es parejito, entonces un estado grande en territorio como Chihuahua o grande en población como Veracruz vale exactamente igual que un territorio pequeño de poca población como Baja California Sur o Tlaxcala, ¿no? Entonces, bueno, por eso es el sentido de tener un órgano de representación de población, diputados, y uno de representación de los estados, que es el Senado. Por eso los diputados ven los temas de impuestos y los senadores los temas de política exterior. Uno representa a la población, el otro a los estados integrantes de los Estados Unidos mexicanos. ¿Qué otra propuesta tiene la iniciativa?
pues bajarle la lana al INE en 25% en año no electoral, cambiar la manera en que se reparte el dinero, hoy día es en función del número de empadronados, y la propuesta lo que dice es cambiarlos en función del número de votantes. Es decir, los que están registrados y no van a votar, que ya no cuenten al momento de repartir dinero. También tiene algo de sensato y premiaría, o sea, por fin un posible efecto del voto nulo o del voto que no asiste, ¿no? De la abstención. Recordemos que en el caso mexicano es obligatoria la obligación de votar para todos los ciudadanos, pero no hay sanción si no lo haces. Por ejemplo, en Argentina sí, de no ir a votar tienes alguna sanción, aplican una multa, te restringen los derechos ciudadanos en otro tipo de temas. Aquí no pasa nada si no votas. Bueno, pues esta propuesta diría que repartamos el dinero conforme a la gente que fue a votar, no la que está inscrita en el padrón electoral. Claro, ¿dónde están las letras chiquitas? Pues que esto permitiría que Morena reciba algo así como unos 800 millones de pesos adicionales, para el PAN subiría unos 150, 200 millones, y todos los demás tendrían un poquito menos de dinero. Entonces vamos a ver, ¿por qué? Porque esa bolsa se reparte, es la misma, pero se reparte distinto. Entonces los 1,000 millones que tendrían los dos más grandes, pues saldrían de lo que dejarían de recibir los más chiquitos, no de que reciban más dinero, ¿no? Yo creo que ese puede ser uno de los temas que hagan que las minorías que son aliadas del gobierno decidan no votar la iniciativa, ¿no? Se propone también reducir el número de consejeros electorales, pasaríamos de 11 a 9, con una peculiaridad bien simpática. Se votan 8 de ellos por parte del Congreso, 4 hombres, 4 mujeres, y la presidencia podría ser de libre designación de la presidencia de la República, indistintamente del género. Es decir, ustedes, diputados, escojan a los 8 consejeros y yo pongo quién los va a dirigir, ¿no? Que hoy como está es que eliges a los 11 y de entre ellos se elige quién los va a presidir. Acá la propuesta es, ustedes votan 8, 4 hombres, 4 mujeres, yo les digo quién va a la silla principal. No sé si eso sea lo más democrático o eficiente, pero bueno, pues en este énfasis de controlemos más la elección, pues se pone el acento por acá. Y algunas otras iniciativas, como que las juntas distritales, las que hoy llevan las elecciones estatales, municipales, no sean permanentes, solo se constituyan para el año electoral, pues la lógica es ahorrarnos 2 años del mantenimiento de oficinas y personal, cuando pues el padrón sí se mantendría activo todo el año, pero todo lo demás pues solo en año electoral. Pues también suena un poco sensato. Y el otro renglón para ahorro es que hoy cuando te eligen funcionario de casilla tienes hasta 3 oportunidades de capacitarte para saber cómo hacer tu rol, qué tienes que hacer el día de la elección, cómo integrar paquetes, cómo llenar actas, cómo atender los reclamos de partidos o candidatos, y esas 3 sesiones de capacitación se reducirían a 1. Me parece que es un tanto incorrecto esta medida, porque a veces ni con 3 se entienden. Pues bueno, con 1 va a ser complicado, pero sí permitiría ahorrar mucho dinero, ¿no? Esas son pues las propuestas a grosso modo. Ya comentaron que, bueno, no es la iniciativa que presentó Pablo Gómez, que incluía la desaparición de 200 diputados plurinominales. Aquí no solo desaparecen, suben a 8, pero cambia la manera de elegirse. Desaparecen 32 diputados de partido en el Senado, 32 senadores, lo cual me parece sensato, y pues la reducción y distribución del dinero, que sea un poco diferente, ¿no? Son como a grandes rasgos lo que tiene esta reforma. Habrá que ver cuándo se presenta. Ya hay por ahí las versiones de Ignacio Mier de que pues si no hay acuerdo que no se presente. Monreal ya dice que no los tiene todos los votos, pero que los puede conseguir, y pues los partidos aliados del gobierno dicen que pues hay que ver, que qué bueno que les hicieron caso, pero todavía no están del todo conformes, ¿no? Ajá. Gonzalo. Sí, Marcela. Déjame compartirte dudas del auditorio. Dice, ¿qué opina el colaborador en relación a la inequidad cuando se lleva a cabo la distribución por estado, como es en el caso de los senadores? Sí, mira, es en efecto, es preocupante que quien gane, primer lugar se lleve los 2, el mejor perdedor se lleva el tercer lugar, y cómo distribuyes al resto, ¿no? O sea, puedes tener estados donde el ganador saque el 34% de los votos, el segundo lugar el 32%, y aún así pues queden en primero y segundo, ¿no?
y otros donde tengas una votación de un 70-80% a favor de una fórmula y menos del 10% para el tercer lugar, y aún así valen lo mismo en el Senado. Y como ejemplo de eso tienes Tabasco, ¿no? Donde 80% de la votación fue a favor de Morena y 20% para toda la oposición repartida, y otros que se quedan en la tablita, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, acá en el norte, que sí tuviste votaciones de menos de 5% de diferencia entre el primer y el segundo lugar, pero de todos modos, pues no pasan. Entonces, sí habría que ver cómo lo repartes. De todas maneras, la fórmula actual no hace esa distribución, lo cual, pues, deja esa iniquidad, o que haya mucha gente sin representación. Esa era la lógica de tener representantes de partido y no solo por territorio, pero insisto, creo que es conveniente por la naturaleza del cuerpo que no haya senadores de partido, sino únicamente votados directamente, sea primero o segundo lugar. ¿Y qué opinas sobre la iniciativa de retirar las grandes pensiones a algunos otrora liderazgos de paraestatales? Esto pues ya lo dijo la presidenta, ¿no? Que si es una reacción al libro... Si es una reacción al libro de Scherer por lo de Luz y Fuerza señalando a Jesús Ramírez Cuevas, ¿o por qué es? No, Marcela, es que en efecto, cuando tú ves números, por ejemplo, de Pemex o de CFE, y ver que alguien que estuvo un par de años se lleva pensiones casi al doble del sueldo que percibía, de 300,000 pesos, ¿no? Sí es preocupante que digas, oye, ¿dónde está la equidad? Por supuesto, y ese es el tema sensible. Y escuchábamos hace rato la nota con Estela Demián, la consejera jurídica, diciendo es que es importante, sí, por justicia, no se vale que por 2 años de trabajo cobres como si hubiera estado toda la vida y que además te den una salida alta. Pero hay un tema sensible ahí en la propuesta, se les olvida que la ley no puede ser aplicada de manera retroactiva. Entonces, cualquiera de estos pensionados a quienes les trates de quitar lo que ya reciben, perfectamente pueden tratar de alegar en tribunales y ganarla, porque no puedes quitar lo que ya diste. Puedes evitar que en el futuro se den, que era parte de la reforma de Peña Nieto, de que, CFE ya no vas a pagar esas grandes pensiones, Pemex ya no vas a dar esas salidas, pero los que ya están, pues no se les pudieron retirar. Y imagínate, si además recibes 300,000 pesos mensuales, ¿cuánto le puedes pagar a tu abogado para que te asegure que la mantengas? Sí, entonces sí, es buena idea, creo que va a ser difícil aplicarla, a menos que apliques pues que ya con los jueces del bienestar no importa qué dice la ley, sino la consigna política, ¿no? Oye, y esto que dice Morena, que la saca con o sin aliados, ¿qué onda, con el PT y el Verde? Mira, no la puede lograr sin ellos porque no tiene los votos suficientes para una reforma constitucional, y en estos temas sí requieres modificar la Constitución, que no sería el caso. Entonces, insisto, creo que está dando esas frases para reducirle su capacidad de negociación, pero bien saben que no es posible sacarla sin ellos, o convenciendo al otro lado del pasillo, al priistas, panistas, al Movimiento Ciudadano, pero aún así estarían por lo menos uno de los dos históricos, al PRI o al PAN, y a Movimiento Ciudadano si se le van PT y Verde. Entonces los números no están sencillos, ¿no? ¿Qué les puede dar a estos que no les des a los aliados? Oye, ¿y los tiempos para su discusión? Estamos justos porque recordemos que empieza el año electoral para efectos legales el 1 de julio, entonces tienes que aprobarla ya, tiene que presentarse y aprobarse este periodo o convocar a un extraordinario en mayo o junio, ¿no? Pero bueno, rápidamente porque nos gana el reloj, que nos pidió licencia Sergio Meyer para irse a la casa de los famosos, y que no diga qué poca vergüenza. 5 iniciativas presentadas, 1 desechada, 1 retirada, 3 en discusiones, pues no es precisamente el legislador más productivo, pero pues ya estaba con una neurona en su programa de tele, ya lo estaba comentando antes, y pues qué bueno que deja el espacio legislativo. Su suplente viene de la central de abastos y era un comerciante que ganó el lugar vía tómbola y que pedían que quitaran a Sergio porque no representa al movimiento. Bueno, pues ya le va a prestar la curul, veremos si 2 semanas en lo que lo corren o si se queda hasta la final y gana este reality show, ¿no? El Salón de Belleza del Senado, pues ya están que si lo vuelven a abrir o no. Salió Ignacio Mier a decir que solo habían gastado 34,000 pesos de equipo que ya tenían, y un poquito después, a las 24 horas, salen que las facturas fueron por más de 136,000 pesos en equipo. Pues nomás se perdieron 100,000 pesos entre una declaración y el papel, ¿no? Sí, nomás.
Oye, ¿qué tal un reality show ahí en la Cámara de Diputados? Sería un poco aburrido, Marcela, porque en el Pleno, insisto, no se discute todo. En sesiones de comisiones y en los cabildeos afuera se ve más, pero eso no podrías verlo, y pues sí es complicado. Y por último, antes de irnos, recordar que cuando la ley es la ley, las cosas le pegan a quien tenga que caer. Y el príncipe Andrés, heredero a la corona británica, está ya en temas peligrosamente complicados por su vinculación al caso Epstein, y ya lo sometieron a proceso penal, siendo hermano del rey. Ojalá que tengamos ese nivel de aplicación de la ley, de que caiga quien caiga, y de veras, no nomás de declaración. Oye, ¿y lo agarraron en su cumpleaños? Mira, nomás para festejarlo. El primer día de su cumpleaños. Oye, me quedé pensando... El otro gran implicado salió a decir en una entrevista en medios que él ya está totalmente exonerado porque él hizo públicos los papeles y no van a hallar nada que me acuse, dijo Donald Trump. Sí. Oye, me quedé pensando, ¿y si hacemos una lista de posibles integrantes de la Casa de los Famosos políticos, de la política mexicana? Mira, Marx Arriaga ya nos demostró que se le da el encierro, ¿eh? Sí, entonces a lo mejor él puede ser un buen contendiente. No lo sé, Él Manuel, se puede atrincherar sin problema. Para eso tienes que hacer alianzas con los amigos, aguantar bastante y luego traicionar de último momento, ¿no? Entonces es complicado. Sí, la verdad es que parecen más actores y actrices manejados por un director que personas con libertad de pensamiento y espíritu de superación. Muchos de ellos, Claro, estoy generalizando y hay excepciones extraordinarias, pero muchos de ellos pareciera que van nada más a lucirse y a hacer pues esto parte de una banda. Es correcto. O como aquella diputada del PT que dijo que entiende que estén molestos porque ya no nos dan los moches que nos daban y por eso hay quien los está buscando por otros lados. La del PT, que yo veo ese video y veo la cara de Ricardo Mejía Verdeja y la cara de todos los demás que estaban a su alrededor y no daban crédito de lo que estaban escuchando. Sí, porque se incluyó, no dijo los que les daban, sino lo que nos daban. Exacto. Y son las barridas como aquel que declaró que para el tema de sarampión, las embarazadas que mejor no se embarazan, ¿no? Sí, exactamente. Qué Zoé Robledo que dijo, el problema de salud de México es que no nos enfermemos, ¿no? Está bien. Pues claro. Pero imagínense, Marcela, Manuel, que en sexenios pasados, Ruiz Borges, con sus botas de charol, y Peña Nieto con el llegamos en 5 minutos... en 1 minuto, no menos en 5, y pues bueno, los persiguieron por meses con esos memes, y hoy tenemos 10 de esos al día y rápidamente pasan a la memoria, ¿no? Sí, exacto. Muy bien, Gonzalo, pues como siempre, un gustazo conversar contigo. Déjanos el punto de contacto, por favor. Marcela Manuel, estamos disponibles en gonzalosuárez.com o en la red X como @GJSwap. Perfecto, pues un fuerte saludo allá como cada mañana de jueves aquí con nosotros. Vamos a la pausa, 8:26. Escuchas Contextos.